de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que haga, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor tendremos la recompensa de la herencia, porque al Señor servimos. Todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor tendremos la recompensa de la herencia, porque al Señor servimos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por sacia por ti inmolado fui, quebrado tú por mí, por ti inmolado fui, quebrado tú por mí. La nación, mi trono de esplendor, deseo por rechazar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Noches de aflicción y angustia yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, reproches yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. Este hogar te traigo rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí.
como que le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en este problema que tienes. Jesús está aquí, a tu lado lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír. Nada más después no me estén carrereando, ¿eh? Yo hoy no voy a abrir el negocio, así que estoy felice como una lombriche. Hoy no voy a trabajar. Y mañana abro tarde. Sí, abrimos un rato los domingos, un rato, como 1 a 5 o 2 a 5 según. Pero siempre y cuando no tengamos un compromiso. A veces pero normalmente sí. Pues lo que caiga es bueno y ya la gente dice, ay, ahora no iban a abrir y tienen abierto. Bueno, haz de cuenta que es como un servicio a la comunidad, porque nunca falta el que... Ujú. Sí. Yo les digo, cuando me toca, les digo, bueno, pero ahorita ya es ventanazo, ¿eh? La copia a 10 pesos. Perdona que interrumpa tu plática. Bueno, hermanos, pues bienvenido, señor Raúl, sus hijas que llegaron a tiempo, ¿verdad? Gracias por el pastel y... Eso es importante, gracias a Dios y le damos gracias a Dios porque le da la oportunidad de cumplir un año más de vida al señor Raúl y gracias a Dios porque está aquí y ha sido fiel con el Señor como dice la palabra. Aquí estamos, ¿verdad? Alimentando y bueno, vamos a invitar a Juan Carlos para que nos dé el platillo fuerte, como decimos. Ay. Bueno, pues vamos a continuar, ya nos estamos aproximando al final de esta carta a los Colosenses, que como saben son 4 capítulos, no son muy largos, pero sí están sustanciosos. Los 2 primeros capítulos es pura doctrina, cristología por decirlo más específicamente, y el 3 y el 4 ya son aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces, Pablo declara una verdad del tamaño de una catedral en este libro, ¿sí? Que Cristo es, prácticamente es el tema central de la carta, que Cristo es preeminente, es lo más importante que debe haber, ¿sí? Que es el único, Jesús es el único y el todo suficiente Salvador. ¿Necesitamos alguna ayuda, algo para ser salvos o ser santificados? Cristo lo llena todo, ¿sí? Recuerden que se están combatiendo las herejías que había en la ciudad de Colosas, que trataban de agregarle algo a la obra de Cristo, ¿no?
que si los ángeles te ayudan, que si el trato duro al cuerpo te ayuda, que si un conocimiento muy especial te ayuda a ser salvo, que si la circuncisión te ayuda. Puras tonterías, como hoy en día tantas herejías que hay que le quieren agregar a la obra de Cristo algo, como si la obra no fuera suficiente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Cristo es la fuente de vida de los creyentes, ¿sí? Y es la respuesta a todos los peligros que se enfrentan. Y esta verdad es aplicable, pues, a diversos grupos, ¿sí? Hace 8 días vimos cómo se puede aplicar esto al marido y a la esposa. Salimos todos sangrando de aquí, de la cabeza. Porque, pues, nos damos cuenta que como esposos o como esposas, a veces fallamos, ¿no? Pero bueno, lo más importante es reconocer para poder enmendar el camino. ¿Recuerdan cuál era el mandato para las esposas? Sí, respeto, sumisión. Y para el esposo, ¿cuál era el mandato? Amar a sus esposas con amor ágape, ¿verdad? No la tenemos fácil, pero por eso Cristo es suficiente nos puede capacitar, porque esa es la gran diferencia, que el mismo Señor nos capacita para tener esa gracia necesaria, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de otros grupos, otro binomio de grupos, hijos y padres, y amos y siervos, ¿sí? Y vamos a ver qué tenemos que aprender el día de hoy, pero vamos a orar antes. Amado Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has ayudado, como siempre, Señor. Agradecemos que nos permitas estar aquí reunidos escuchando tu santa palabra, Señor. ¿Qué mejor cosa podríamos estar haciendo en este momento si no es más que escuchar tu palabra, Señor? Escucharte a ti y ser enseñado por ti, Señor. En esta mañana, Padre, te pido que me des claridad, me ayudes a exponer tu palabra, Señor, con todo y mis limitaciones, que tú me ayudes, Señor. Que sea tu voz la que se esté escuchando y no la mía, Señor. Y danos a todos un corazón atento, receptivo, humilde y enseñable, Señor. Que podamos salir de aquí fortalecidos en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, aquí Pablo da instrucciones bien cortitas, pero cargadas de streptomicina. Vean qué dice el versículo 20, que es donde vamos a continuar hoy. ¿Qué dice el versículo 20? Hijos, ¿qué? Again. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, pero ¿por qué? Porque eso agrada al Señor. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Y en Efesios 6, que es un pasaje paralelo a se extiende un poquito más Pablo, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí lo dice ya más explícitamente, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces pide obedecer y honrar. ¿Es lo mismo obedecer y honrar? Porque si es lo mismo, entonces ¿para qué lo repite Pablo si es lo mismo? ¿Qué es obedecer y qué es honrar? Pues sí, por ahí va. Se puede estar obedeciendo a los padres y no estarlos honrando. Como les he dicho, si le dices a tu hijo, lávame el coche, por decir algo, los que tienen coche. Lávame el coche, y el hijo dice, ¡ay, viejo flojo, que no lo puede hacer él! ¿Sí? Pero lo está lavando, pero no te está honrando. Entonces la obediencia habla del acto externo, ¿sí? Y la honra de la actitud interna, con qué actitud lo haces, ¿no? Entonces, esto que está mandando aquí Pablo a los hijos, se supone que en las iglesias cristianas en aquel entonces había niños también, y también
tienen que aprender algo. Yo creo por eso Leti dejó a Marquitos aquí para que aprenda, ¿sí? Para la oreja. Entonces, este consejo que está dando Pablo a los hijos está en total armonía con el decálogo. ¿Recuerdan que uno de los mandamientos que dice? Desde el mismo decálogo ya está que Dios siempre tiene interés en que los hijos obedezcan a sus padres. El viernes que estábamos viendo el estudio ahí con Brendis, salió el tema de la desobediencia de los hijos, ¿sí? Que incluso una de las muestras de los últimos tiempos, muestra del paganismo, es la desobediencia de los hijos hacia sus padres, ¿sí? Se está viendo esto cada vez más. Yo incluso comenté que ya nomás le falta a los hijos pegarle a los padres, y no sé quién dijo, Brenda o Manuelita, que dijo, ya les pegan, ¿sí? Y eso es lo que caracteriza, fíjense, qué interesante esto. En Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que una de las características de los últimos tiempos es que va a ir en aumento la desobediencia de los hijos hacia los padres, ¿sí? En la última carta que escribe Pablo, que es segunda de Timoteo, ahí lo menciona, una de las... Entonces, si esto va en aumento, la desobediencia de los hijos a los padres, es señal de que nos estamos aproximando, ¿no? También habla de que habrá inventores de males, o sea, que la maldad no tiene límites, cada día hay más maldad que te quedas con el ojo cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero volviendo al tema de los hijos, el engaño del que destruye el alma, ¿quién es el que destruye el alma? Satanás. Es que los padres no tengan autoridad sobre sus hijos, ese es el gran engaño, que no tienen por qué tener la autoridad sobre sus hijos. Estaba escuchando también, y creo que también Brenda lo mencionó, que ahora ya los hijos, si no es todavía, va en camino. Van a poder decidir si quieren ser niños o niña. Ya no es Dios quien va a determinar el sexo, ahora va a ser el propio hijo. Si es hijo y quiere ser niña, y los padres tienen que colaborar para operarlo y que cambie de su sexo. Que incluso el mundo está así también. El otro día viendo ahí Víctimas Especiales, los domingos luego ponemos a vernos de esos de detectives y policíacos. Era la historia de un niño que quería ser mujer y decía, es que está atrapada en un cuerpo de niño, pero tenemos que ayudar. Y le estaban dando hormonas. Bueno, el papá se oponía rotundamente a eso. Ya las investigaciones y que el juicio y que no sé qué y no sé cuándo. Total, el papá termina aceptando que ya el niño tome medicinas para que cambien el sexo. O sea, ¿cómo el mundo está apoyando, como diciendo, es que hacer eso es discriminación, que no sé qué? O sea, cosas que van totalmente contrarias a lo que enseña la Biblia, ¿sí? La ONU también, sí, está aprobando eso, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde va nuestro mundo ya? Se está encaminando de veras y de acuerdo a las profecías bíblicas, el mundo va a ir de mal en peor. ¿Sí, Leti? Imagínate, así va. Ya no tienen que hacerle caso a los padres, ahora tienen que hacerle caso a sus tutores, que va a ser el gobierno. Bueno, que Dios nos libre de ver esto, pero sí, o sea, una dictadura. Bueno, que los niños tengan que decidir sobre algo es contrario a la Biblia, ¿sí? Porque sabemos que, ¿qué experiencia? ¿Quién va a tener más experiencia, Marquitos o sus padres? ¿Quién tiene más experiencia sobre la vida? Los padres, evidentemente. De ahí la razón por qué deben de obedecer a sus padres. Además sabemos que los niños también son pecadores, también nacen con el pecado, aunque nazcan muy bonitos, a que parezcan angelitos como mi nietecito, pero es pecador, es un pecadorcito hermoso, pero pecador. Entonces, razón de más para que obedezcan a sus padres, ¿sí?
Y la razón es porque eso agrada al Señor, ¿sí? El hecho de que Dios se agrade con la obediencia a los hijos es porque Él mismo ha pronunciado una bendición para los hijos que hagan esto. Y está en el Decálogo. ¿Se acuerdan lo que dice? La bendición: hijos, honra a tu padre y a tu madre, y tendrás que largura de vida, vivirás muchos años. Es un principio, no es que necesariamente tiene que ser así, pero es un principio. Dios se agrada con los niños que son obedientes a sus padres y les da largura de vida. Ahora, los niños evidentemente que tienen derechos, eso es innegable, tienen derecho los niños. Y el primer derecho que tienen es el derecho a nacer, ¿sí? La Biblia lo enseña, ¿sí? Por eso estamos en contra del aborto, ¿sí? De Kamala Harris, que está en pro del aborto, ¿sí? Como cristianos estamos eso porque Dios es el dador de vida, ¿sí? Entonces los niños tienen derecho a nacer. Si ya han sido concebidos, tienen el derecho a nacer. Pero no solamente eso, aún un niño tiene derecho a crecer en un hogar cristiano. Dime que algún niño no tiene derecho de que sus padres sean cristianos. Tiene derecho a que sus padres sean cristianos y que él sea criado bajo la disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Miren, el tener a los hijos es una gran responsabilidad, pero, ¿sí? El tener hijos es el cumplimiento de un mandato de Dios, ¿sí o no es cierto? Dios lo dijo en Génesis 1:28, escuchen bien, y los bendijo Dios, es Génesis 1:28, estamos hablando de antes de la caída, dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, ¿cómo pueden fructificar y multiplicarse las parejas? Sí, y teniendo relaciones, si no, ¿de dónde van a salir los niños? Dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y eso fue antes de Pero observen algo, fíjense, cómo las cosas ya están ahora al revés. ¿Qué hizo Dios primero? Antes de decirles que se multipliquen y fructifiquen. O sea, porque ya estaba Eva. Y Adán no dijo, bueno, a lo mejor tenía ganas de decir, vente mi reina conmigo. Pero Dios le dijo, ey, un momentito, ¿cuál es la prisa? Primero los voy a bendecir. Y entonces dice, aquí primero les está diciendo su bendición, Dios les está dando su bendición. Y ya después, ahora sí, ya con la bendición de Dios a multiplicarse, ¿sí? Pero ahora como que es todo al revés, ¿no? Ahora primero nos multiplicamos y luego le pedimos su bendición a Dios. Cuando primero debe pedir la bendición. Bueno, entonces, multiplicarse, o sea, la única manera de multiplicarse también está en un mandato de Dios, ¿sí? Antes de la caída. Y serán una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ¿sí? Y de eso hablamos hace 8 días, por eso no necesito redundar sobre esto. Y serán una sola carne, a tener relaciones sexuales, ¿sí? Y para eso Dios nos puso el deseo sexual, para cumplir eso, porque si no, como les digo, hasta eso nos daría flojera, ¿sí? Entonces Dios nos pone los deseos para... Dios no se equivoca, exactamente, es absolutamente sabio, ¿sí? Entonces, los hijos tienen muchos derechos, pero también tienen una gran responsabilidad, obedecer a sus padres. Esa es una gran responsabilidad que tienen los niños, ¿sí? Tienen muchas cosas que hacer, pero la principal es que obedezcan a sus padres, ¿sí? En la cultura judía hay un dicho que, bueno, viene un poco al caso, que dice, padre que no le enseña a su hijo un oficio, está generando un delincuente. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el oficio de nuestro Salvador? Que le enseñó. Era carpintero. El oficio de Pablo, ¿cuál era? Hacía carpas y luego se las vendía a Marcos. A Marcos el apóstol. Los otros apóstoles eran pescadores, ¿sí? O sea, te tenían que enseñar un oficio, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te da herramientas en la vida. Alguien que aprende carpintería, plomería, lo que sea, tiene una herramienta en la vida, ¿sí? ¿Sí? Ahora, tampoco los padres tienen derecho a decir, yo hago con mi hijo lo que se me dé mi gana. Es mi hijo y muy mi hijo, yo hago lo que quiera con él. Tampoco. Pues vamos a ver ahorita. Así como cuando vimos las responsabilidades de la mujer, que dices, ay, tiene que obedecerme y respetar.
Y después Dios le da al hombre también, y tú tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia. Sacrificarte y morir por ella, como lo hizo Cristo por su iglesia. Dice, ay, bueno, pues aquí con los hijos les pone la responsabilidad de obedecer, pero eso no autoriza que los padres se la tomen tan en serio que quieran hacer con su hijo lo que les plazca, porque miren, y vamos a dar un poco de contexto cómo también esto no es un nuevo mandamiento que está dando Pablo, Moisés lo está diciendo también, ¿sí? En el Pentateuco, en Deuteronomio. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6:4, escuchen. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? No está diciendo que hay dos dioses, uno es nuestro Dios, nada más. Y ahí viene el primer mandato. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Desde ahí empieza ya el mandato de un padre o los padres tienen que enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Es bien importante, miren. Vamos a ver cómo dice Colosenses, versículo 21. Ahí está el mandato de los padres en un solo versículo también. ¿Cómo dicen que dice? Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. En el pasaje paralelo de Efesios 6, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora sí ya viene lo bueno, ¿no? ¿Sí? Obedecer, ¿sí? Bueno, obedecer este mandato para el padre, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? No provocar a ira a su hijo y el otro, amonestarlo o disciplinarlo en el Señor. ¿Sí? Ahora sí está lo bueno, fácil para los padres, ¿verdad? Facilísimo. No, que evites provocar a ira a tu hijo y sobre todo, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Miren, ¿se acuerdan de ese comercial que hace años que de Cheverny? ¿Sí? Creo ya ni existe, de Sanidad Anthony Quinn diciendo, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, ¿verdad? Así es, tener una comunicación con tus hijos es algo que vale la pena, pero que no es tan fácil, ¿sí? Para lograr ciertas cosas en la vida hay que hacer sacrificios, ¿sí? Y aquí en este caso, si queremos amonestar y criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor, implica sacrificios, ¿sí? Se tienen que hacer grandes sacrificios. Si quieres tener una buena educación, el estudiante hace sacrificios, ¿sí? Si quieres tener un buen matrimonio y mantenerlo, hay que hacer grandes sacrificios, ¿sí? ¿Valen la pena estos sacrificios? Por supuesto, ¿sí? Y para mantener una relación estrecha con nuestros hijos, se tienen que hacer grandes sacrificios también, ¿sí? Miren, la comunicación entre padres e hijos cuesta mucho, pero va a costarte más el sacrificar la comunicación con tus hijos, ¿sí? Hay algo que sale más caro, si no inviertes en comunicación con tus hijos, te van a salir más caro después, a la larga. Por el padre, por el hecho de que tiene tanto trabajo y tiene la excusa perfecta para no tener tiempo con su hijo, pues tiene la excusa perfecta, trabajo mucho, pero a la larga le va a salir más caro no tener comunicación con su hijo, ¿sí? Miren, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuántos niños hay en la calle? Que son niños de la calle, viven en la calle, que abandonaron sus hogares, ¿sí? Y prefieren estar en la calle antes que estar en el mismo techo con sus padres. Es una realidad triste, así pasa. Muchos niños prefieren salir de su casa, pero no aguantar a sus padres. Y se salen de la calle y pueden vivir en un puente, lo que sea, en coladeras, o sea, prefieren eso que vivir con sus padres. ¿Eso es correcto? No. Pero ahora hay otra cosa, hay otros niños que viven con sus padres, ¿sí? Pero también están en la misma situación que los niños de la calle.
no se someten a la autoridad de sus padres y sus padres ni se preocupan por ellos. O sea, no hay gran diferencia entre un niño de la calle y un niño de estos, ¿sí? Que ya han dejado también el consejo de sus padres. Si buscan mejor un consejo con su compañerito de la escuela o con un maestro quizá, vete a saber, pero al padre no le piden un consejo. Ya el padre ha perdido la autoridad, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque los padres han dejado de invertir, ¿sí?, en cómo mantener una comunicación con sus hijos. Y al rato son perfectos extraños, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Dios sobre la comunicación con los hijos? Lo acabamos de ver, lo acabamos de leer en Deuteronomio, ¿sí? Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que tener en el corazón? La palabra de Dios. Es bien importante porque la palabra de Dios es una base sólida, ¿sí? Debemos tener la palabra. Si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, puedes cumplir el mandato de amar a Dios de corazón. Si no tienes la palabra de Dios en tu corazón, ¿cómo vas a amar a Dios si ni siquiera lo estás conociendo? Entonces, primero hay que tener amor por la palabra de Dios para poder amar a Dios. Segundo, esa palabra que Dios me ha dado, ¿cuál es mi responsabilidad como padre? Repetírsela a los hijos, ¿sí? Ahora, ¿cada cuándo? Todos los días, ¿sí? Entonces, para que haya comunicación con los hijos, es bien importante que tengamos la palabra de Dios, porque sobre esa base lo estamos haciendo, ¿sí? Ahora, si la comunicación no se está basando en la palabra de Dios, esa comunicación va a ser muy endeble, muy débil. Pero si está basada sobre la palabra de Dios, hay una base sólida, fuerte, ¿no? Miren, a lo mejor hay padres que no son cristianos y tienen buena comunicación con sus hijos, ¿sí? Y los tratan de amonestar y criar y todo, pero es una base endeble, se puede caer en cualquier momento, ¿sí? Entonces, cuando las palabras de Dios están en nuestro corazón, podemos entender la verdad y podemos adquirir sabiduría, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el requisito de que estas palabras estén en nuestro corazón? Hay que amar a Dios también, ¿sí? Miren, realmente el problema, el corazón del problema, ¿cuál es? El corazón mismo. El corazón del problema es el problema del corazón. Como dice Jeremías, el problema de todo esto es nuestro corazón, ¿sí? No es ni la sociedad, son cosas que influyen, pero el problema principal está aquí en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, tienes algo que darle a tu hijo, que es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Pero si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué le podemos dar a un hijo? ¿Sí? Si no estamos creciendo en nuestra relación con Dios, ¿cómo enseñaremos a nuestros hijos a que ellos tengan una relación también creciente con Dios? ¿Sí? Ahora, que diga que debemos tener la palabra en nuestro corazón no significa que la memoricemos, que eso ayuda, ¿sí? ¿Sí? Pero es algo más que eso, ¿sí? Entonces, hemos visto que tenemos este amor y conocimiento en nuestro corazón y tienes la base para comunicarte con tus hijos. ¿Cómo debe de ser esta comunicación abundante? No es de vez en cuando, porque dice, y la repetirás a tus hijos cuando, andando en el camino, estando en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes. Es un constante, no es, ya le enseñé una lección bíblica a mi hijo y ya han pasado 2 años y ya no le he vuelto a enseñar nada. No, debe ser algo constante, la enseñanza bíblica a nuestros hijos, ¿sí? No es cuestión de vez en cuando, ¿sí? ¿Y qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos? Pues lo que Dios te está enseñando a ti, se lo debes de enseñar a tu hijo, ¿sí? Pero para aquella comunicación entre los padres y los hijos, debemos nosotros que saber escuchar a nuestros hijos también. Miren, qué bueno que leemos Proverbios, y este está en el capítulo 18:13. Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, nunca escuchamos al hijo.
Apenas va a hablar, ay, no, ahorita no me quites el tiempo, ¿sí? O te están pidiendo permiso y todavía ni te termina de decirte y ya le estás diciendo, no escuchamos, tristemente. Y entonces a veces el hijo dice, pues, mejor pido perdón que pedir permiso, o sea, a ese grado se está llegando. Entonces, ¿cómo podemos empezar con nuestros hijos a arreglar este problema? Miren, algunos dicen, se necesita instrucciones, exhortaciones, regaños, o debemos entender nosotros mejor, preguntarle al hijo qué piensa sobre algo. O sea, si tu hijo quiere decir, a ver, explícame, voy a tratar de entender por qué piensas tú así, ¿sí? La mejor forma de comunicación no es que tú tengas mucha facilidad para hablar, sino que puedas extraer los pensamientos del niño. Que seas lo suficientemente hábil para que el niño pueda aflorar sus pensamientos. Pero si no lo escuchamos al niño, esa es una manera de provocar a ira, ¿sí? Entonces, se requiere tiempo para esto, para ir formando una comunicación con los hijos, pero si no tenemos el tiempo para estar con los hijos, ¿cómo va a ser posible? Yo entiendo que sí, los padres tienen que trabajar, traer el sustento, pero ¿cuándo vamos a tomar un tiempo para invertir en la comunicación con los hijos, ¿sí? Entonces dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Pero si no paso tiempo con mi hijo, ¿cómo va a poder cumplir esto? ¿Sí? Ahora, si a pesar de esto, que estás invirtiendo tiempo en tu hijo, ¿sí?, y el niño no obedece, ¿qué sigue ahora? Pues corregir. Lo que no nos gusta a los padres, corregir, ¿sí? Entonces, la corrección y la disciplina es el otro lado de la moneda. Pablo está diciendo lo que debes de hacer, pero acá es el otro lado de la moneda. Y si con todo esto, si a pesar de que estás invirtiendo en tiempo con tus hijos, que los escuchas atentamente, ¿sí?, que les exhortas, les enseñas, les aconsejas, y canijo, chamaco, no quiere obedecer, pues viene la corrección ahora, viene la corrección. Y a veces, ahora también en estos tiempos de cuidado y toques al niño, Ahora, como padres no vamos es que como la Biblia utiliza la palabra azotar al niño, ¿sí?, pero realmente está hablando de disciplina, no está diciendo que agarres al niño y ¡pum!, azótalo contra la pared, no está diciendo, simplemente es una manera de decir que lo disciplines, ¿sí? A veces dicen, una buena nalgada a tiempo es mejor que 100 palabras dulces que les diga. No, a veces sí hay que darles una nalgada, obviamente con medida, ¿no? No tampoco que le luxes la cadera, ¿sí? Entonces, Pablo nos está haciendo ver que la importancia que hay en escuchar a los hijos, ¿sí? Pero se requiere disciplina, ¿sí? Miren, en Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. O sea, nuestros hijos desde chiquitos, ¿sí?, dice la Biblia, son necios. La necedad está ligada a su corazón, pero la corrección la va a alejar de su corazón, ¿sí? Parte de la disciplina son los azotes, los varazos, pero como repito, simplemente está diciendo, disciplínalo. A veces no es necesariamente con golpes, quizás sea una buena nalgada, a otras veces quizás le quites privilegios, pero lo tienes que disciplinar, ¿sí? Pero hoy en día, en este mundo, ¿sí?, hablar de disciplina para los niños, te voy a demandar, ¿sí? Incluso, bueno, dicen que en Estados Unidos una señora que le dio su nalgada en el estacionamiento de un niño, la demandaron. Ahora, hoy azotar a un niño o disciplinarlo está fuera de moda, pero la Biblia te manda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el niño no aprende a obedecer, a someterse, cuando sea grande no va a querer obedecer a nadie, no quiere obedecer al profesor, no querrá obedecer a su jefe cuando ya trabajó. ¿Por qué? Porque no ha aprendido desde niño el arte de obedecer, ¿sí? Ahora, esta obediencia, la mujer tenía que obedecer al marido, ¿sí? Pero había una limitante, ¿cuál era? ¿Se acuerdan?
Sí, pero cuando tiene el derecho de negarse a obedecer al esposo, cuando le está pidiendo algo contrario, algo que sabe que eso es pecado. Bueno, pues también es lo mismo en los niños. La limitante es, ¿sí?, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. ¿Sí? Esa es la limitante. O sea, el niño debe obedecer en todo porque agrada a Dios. La única limitante es cuando el padre le está diciendo algo que es pecado, ¿sí? No debe obedecer. A veces el niño ni tiene todavía la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, debe haber en el hogar reglas, sí, corrección, disciplina, ¿sí? Pero ¿cómo es la disciplina bíblica, sí? Miren, en la segunda mitad de Efesios 6:4 dice, cuando habla de disciplina y amonestación, dice, y a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino en amonestarlos en el Señor. A veces a los hijos también necesitamos alentarlos. Miren, una manera de desalentar a los hijos es cuando tienen algún fracaso. No, es que no sirves para nada, ¿sí? Y eso no se le debe decir a un hijo. Al contrario, hay que alentarlos. Siempre alentarlos a que lo pueden hacer bien. Miren, un fracaso de uno de nuestros hijos es un fracaso de nosotros también. Y si no lo alentamos, los niños se desaniman fácilmente. Debemos de estarlos alentando, ¿sí? Porque si no simplemente pierden la esperanza, ¿sí? Entonces necesitamos darles instrucción, ¿sí? Cuando el niño ha fallado, explicarle, mira, fallaste, pero Dios se alegra con los que corazón contrito se acercan a Él, ¿sí? Con corazón contrito, ¿sí? Bueno, con tristeza, que verdaderamente están arrepentidos. Y Dios te perdona, ¿sí? No te desanimes, sigue adelante. Todos fallamos, pero tenemos un recurso del perdón, ¿sí? Necesitamos dar instrucciones con paciencia al niño, ¿sí? ¿Y qué podemos utilizar para darles instrucciones? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Con la Biblia darles instrucciones, ¿sí? Y necesitamos también reprender cuando el niño falla. Miren, si tú le das instrucciones al niño y te desobedeció, y llegas lo primero con el cinturón, paz. Eso estás provocando a ir a tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque primero tienes que explicarle por qué le estás haciendo eso. Si ya le diste la instrucción, mira, no juegues aquí en la sala porque me vas a romper un vidrio o algo así. Y el niño, ya le diste la instrucción y ya le diste la advertencia, porque si me llegas a romper algo o estás jugando aquí, te voy a quitar tu balón. Ya le diste la instrucción, la advertencia de lo que va a pasar, y el niño no obedeció y te rompió un vidrio. Y llegas con el cinturón, primero tienes que llegar y decirle, a ver, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que te dije? ¿Cuál iba a ser la consecuencia? No, papá, no me pegues, no me pegues. Si no te reprendo yo, estoy desobedeciendo a Dios, porque el Señor me dice que debo de corregirte, ¿sí? No, papá, no lo hagas. Si no lo hago, ¿a quién va a castigar entonces Dios? A uno mismo. Me va a reprender a mí, y quizá te use de grande a ti para reprender porque nunca te corregí. Decía un profesor de matemáticas allá en la secundaria, de ese long time ago, que decía, madre que consiente a un hijo está engordando una serpiente. Pues la idea es bíblica, digo, no dice así la Biblia, pero la idea es esa, ¿sí? Pues dice en Proverbios, el niño consentido avergonzará a la madre, ¿no? No dice así, no es lo mismo que, ¿sí? Entonces necesitamos reprender y advertir sobre las consecuencias, ¿sí? Pero si no hacemos esto, ¿qué va a pasar en ese hogar? Un hogar donde el padre es pecador, la madre es pecadora y los hijos son pecadores. Y si no hay disciplina, ¿qué va a pasar? Pues va a ser un verdadero caos. Pero, tristemente, la vara de corrección también existe el riesgo de que sea mal usada, ¿sí? Y entonces una disciplina incorrecta, ¿sí? El niño tiene que entender por qué le estás castigando. Él tiene que entender, porque si ya más llegas y le dices, pues ya le diste, pero quizá él no entendía ni por qué. Y vamos a ver 24 formas, y las voy a mencionar nada más porque si no, no me va a dar tiempo. 24 formas con las cuales los padres pueden provocar a ira a sus hijos. La primera, número 1, falta de armonía matrimonial. Eso causa mucho daño en los hijos. Segunda razón,
mantener un hogar hijocéntrico. ¿Qué es eso? Un hogar hijocéntrico. Todo alrededor del niño. El niño es el que manda en la casa. Si el papá quiere ver la tele y llega el niño, no, yo quiero mis caricaturas, ponle las caricaturas. Y todo se hace como dice el niño. Ese es un hogar hijocéntrico, donde todo gira alrededor de él. 3, padres enojones. De esos que no les puedes decir ni mi alma porque, eso. 4, disciplina aplicada en ira. Mira, ¿qué va a pasar si quieres disciplinar a tu hijo, pero tú andas enojado porque el esposo te regañó a ti? O X te pasó por algo un vecino, lo que sea. Y estás enojado y en eso tu hijo se le ocurre hacer algo y dices, te voy a aplicar Si estás airado, mejor no lo disciplines. Te tranquilizas hasta que estés tranquilo y ya después disciplinas. Porque si no vas a disciplinarlo incorrectamente. Te vas a ir con todo. ¿Sí? 5. Regaños con gritos y malas palabras. Qué feo que un padre le hable a su hijo con groserías, malas palabras. Regañándolo y diciéndole que salen víboras de su boca y todo. Es vil veneno. Imagínate un niño que va creciendo así. ¿Qué va a pasar con él, con ese niño? 6, sí, exactamente. Inconstancia en la disciplina. O sea, ¿cómo fue? Dice el niño, hace 8 días hice lo mismo y mi papá no me pegó. O sea, que disciplinas cuando si estás de buen humor, no le haces nada. Dejas pasar la disciplina. Y después el niño vuelve a hacer lo mismo y el niño se está cagando porque, pues si fue lo mismo que hice la otra vez y no me pegó y ahorita hice lo mismo y me pegó. Eso es inconstancia en la disciplina. 7, padres que no se sujetan a las mismas reglas que imponen sobre los hijos. ¿Cómo qué? Hijo, no mientas y ve el papá que tú mientes. O más grande, hijo, no fumes y el papá está, no fumes. Yo tengo derecho, tú no lo hagas. Luego, legalismo. ¿Qué es el legalismo? Pues, bueno, es que el legalismo es presentar reglas o ideas de corte humano como si fuera la palabra de Dios. ¿Sí? Si le dices a tu hijo, vas a andar rapado porque la Biblia dice que un niño debe estar rapado, pues ya te le estás imponiendo una idea que no dice en la Biblia. ¿Me explico? Poner ideas como si fueran la palabra de Dios. 9, ¿o si voy en la 9? Sí, ¿verdad? No reconocer cuando uno mismo está equivocado. Debemos reconocer cuando la regamos también, ¿sí? Y muchas veces es necesario pedirle incluso hasta perdón a tu hijo, ¿sí? Porque estás reconociendo que tú mismo te equivocas. Si tú reconoces cuando tú mismo te equivocas, le estás poniendo el ejemplo a tu hijo que debe reconocer cuando se equivoca, ¿sí? 10, criticar demasiado, ¿sí? Ponerles etiquetas a los niños ya, ser criticón. Todo lo que es el niño, lo criticamos. Vamos a llegar a eso también. Papeles de los padres invertidos. Cuando el papel de los padres están invertidos, la mujer hace el papel del padre y el padre el de la madre, ¿sí? Eso también es provocar a ira a los hijos. No escuchar el punto de vista de los hijos, lo que decíamos hace rato. No los escuchamos, tú te callas. Comparar a tu hijo con los hijos de otros. Eso sí, acaba un niño cuando le dice, mira, el hijo de la vecina, ese niño sí se para temprano, es estudioso y todo, y lo estás comparando con él. Él es tu hijo, ¿sí? Y tú quieres que tu hijo cambie, tú tienes que ver cómo hacerle para que él cambie, pero comparándolo con otro nada más lo vas a complejar más, ¿sí? 14, no tener tiempo para platicar con los hijos. Miren, escuché un ejemplo que dicen, una hija quería hablar con su papá y el papá nunca tenía tiempo de escucharle, nunca, no tengo tiempo, cuando venga y le daba largas al asunto hasta que la hija le dijo, ¿cómo si tuviste tiempo para engendrarme y ahora no tienes tiempo para escucharme?
Ójole, se la puso difícil, ¿no? Tenemos tiempo para otras cosas, pero para escuchar a un hijo nunca tenemos tiempo. 15, no elogiar a tus hijos, ¿sí? Eso es también, si tú le dices, bueno, es que eso es tu obligación, ¿sí? No, cuando hacen algo bueno hay que elogiarlos, así como los reprendemos cuando hacen algo malo. Cuando hacen algo bueno, ¿cómo te sientes cuando hiciste algo bueno y no te lo reconocen? Reconocerle, oye, qué buen hijo, ¿qué es? No cumplir promesas. También tú le puedes decir a tu hijo, si me traes un 10 o algo así, te voy a comprar algo así. Y no le cumples la promesa. Si ya se lo prometiste a tu hijo, lo tienes que cumplir. A mí sí les he contado la historia de mi triciclo. Mi papá siempre viajaba y, papi, mi triciclo, ya tenía como 4 o 5 años, y siempre le estuve pidiendo mi triciclo. Y llegaba de un viaje, porque él era conductor de autobuses foráneos. Papi, mi triciclo, lo están arreglando, mijo, lo están arreglando, mijo. Y así me tuvo toda la vida. De hecho, murió mi papá y nunca me dio mi triciclo. Bueno. Así es, no elogiar a los hijos, no cumplir promesas. Corregir delante de otros. También, están en una fiesta y hace algo tu hijo, debes tomar a tu hijo y llevarlo a un lugar aparte, y si quieres ahí le das una nalgada o lo regañas, lo que sea, pero delante de la gente lo haces. A mí me tocó ver unos padres cristianos que sí andaba el niño delatoso y sí lo tomaron, se salieron tantito de la reunión y supuse yo que lo estaban reprendiendo, pero no ahí delante de todos. Y hay veces como padres los regañamos, que todo el mundo se entere, ¿sí? Dar demasiada libertad a los hijos. Esa es la número 18. Demasiada libertad a los hijos. Puedes hacer lo que quieras, mijito, ¿sí? Aquí es un hogar hijocéntrico, ¿sí? Pero también lo contrario, dar muy poca libertad a los hijos. También es tan dañino el demasiada libertad como la poca libertad. Ahora, burlarse de los hijos. También está mal eso. Que tu hijo hizo algo y te estés burlando de él. Ay, ya hasta le pones la etiqueta, eres un tonto, y ya te burlas de él, ¿sí? El 21, abuso físico. Bueno, eso no tiene mayor explicación. ¿Cómo un padre puede tener agallas para maltratar a su hijo, pero abusando físicamente de él? Eso es repugnante, de veras. 22, ser grosero con los hijos o atacar con etiquetas, ¿sí? Ya les ponen los mismos padres le ponen su etiqueta al hijo, ¿sí? Ahora, el 23, tener expectativas demasiado altas, o sea, perfeccionistas. Hay padres que quieren perfeccionismo en los hijos, ¿sí? Si no me traes 10, cuidado. No quiero 9.9 porque mira cómo te va a ir. Quiero 10. Y si el niño no le lleva 10, uy, yo pasaba con 6 y mi mamá era la más feliz del mundo. Tener expectativas demasiado altas también. Debemos recordar que también tienen derecho a fallar, ¿sí? Tienen derecho a fallar, ¿sí? 24, favoritismos. ¿Qué ejemplo bíblico hay en la Biblia de...? Bueno, el favoritismo era de parte de Jacob, que su favorito era José, pero más José, que hasta le hizo su túnica y todo, de 1000 colores. ¿Y qué ocasionó entre los hermanos? Envidia, celos. Estaban los celotes a peso en ese entonces, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué versículo tan breve que diga, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor? En un solo versículo, pero ver cuántas cosas podemos extraer de veras, si como esposo la he regado, como padre la he regado también. Debo de ser honesto, ¿sí? Y yo creo que es el caso de cualquiera, ¿no? No es exclusivo mío, pero tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Tenemos que ir aprendiendo. Y como les decía yo hace 8 días, hay que aplicar siempre gracia. Si quieres que tu matrimonio dure, aplicar gracia, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos lo que le dice a los hijos. En pocas palabras, obedecer a sus padres siempre, ¿sí? Y a los padres, amonéstenlos en el Señor. Críenlos, ¿sí?
edúquenlos, disciplínenlos, pero en el Señor, ¿sí? Fácil, ¿verdad? Fácil. ¿Pero qué se requiere? La ayuda de la Biblia, si no, forget it, olvídalo, ¿sí? Bueno, pero hay más a los que se dedica Pablo, a los que les va a dirigir palabras, y aquí vienen ahora los esclavos, porque en ese entonces era una sociedad esclavista, ¿sí? ¿Qué tendrá Pablo que decirle a los esclavos? Y parece que a ellos son a los que les dice más, dirige más versículos a los esclavos que a los padres y a los hijos. Dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, en el 22. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Sabiendo es ese versículo, ¿sí? Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Los esclavos, digo, ahorita es difícilmente sí existen, pero ahí eran lo más normal del mundo. Se cree que de cada 3 personas, 2 eran esclavos, o mínimo la mitad eran esclavos, ¿sí? Pero la esclavitud es una institución que venga de Dios. En la Biblia encontramos cómo Dios instituyó el matrimonio, cómo Dios instituyó el gobierno civil y cómo Dios instituyó la iglesia, pero la esclavitud no la instituyó Dios, ¿sí? Dios nunca se agrada en que un hombre sea el dueño de otro hombre, nunca. Que una persona sea dueña de otra persona, nunca, eso no viene de Dios, eso es producto del pecado, simplemente, ¿sí? Entonces, Dios no se agrada con que una persona tenga un dueño, ¿sí? Ahora, Pablo se dirige a los amos y a los esclavos. ¿Por qué? Porque delante de Dios están en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones, ¿sí? El mundo romano estaba lleno de esclavos, ¿sí? No era ahí raro que... Ahora, ¿por qué había tanto esclavo? ¿Cómo es que una persona llegaba a ser esclavo? Bueno, pues déjame mencionarles algunas. Muchos esclavos eran esclavos porque eran prisioneros de guerra y los tomaban ya como esclavos, ¿sí? Otros eran exconvictos o criminales, los agarraban de esclavos, ¿sí? Otra cosa en la que terminabas como esclavo era cuando eras un deudor, que no tenías para pagar, pues me vas a pagar con la esclavitud. Otros eran incluso secuestrados y los tenían como esclavos, ¿sí? Otros porque los compraron. Yo compré un esclavo y por eso tengo mi esclavo, pero porque lo compré, ¿sí? O porque más, si eran hijos de esclavos. Si tú esclavo y ella esclava y tienes un hijo, automáticamente ya también ese hijo va a ser un esclavo, ¿sí? Pero fíjese, Pablo no recomienda a los esclavos que se rebelen en contra de sus amos, ¿sí? No está atacando a la esclavitud. Cuando Pablo mandó a Filemón con su patrón, que era su dueño, ¿sí? Recuerden, Filemón era un esclavo que huyó. Perdón, ay, tonto de mí. Onésimo era un esclavo, ¿sí? De Filemón. Cuando escapó Onésimo, ¿sí? Un dueño de un esclavo tendría todo el derecho a matarlo incluso y no pasaba nada. Era una propiedad, era una mercancía, como si tú tienes una mesa y la tiras. Así era un esclavo, así era visto un esclavo. Pero cuando Pablo lo conoce a Onésimo y le manda una carta para que se la lleve a Filemón, que incluso Filemón también transportó la carta a los colosenses junto con Tíquico, ¿sí? Pablo no le está diciendo Pablo no le está diciendo a Filemón, oye, libéralo, ya es tu hermano en Cristo. No, le dice, perdónalo, y esta vez ya te va a ser útil, ¿sí? Pablo no, para nada está atacando la esclavitud, ¿sí? Porque si se hubieran puesto a atacar la esclavitud, hubiera sido más difícil que se propagara el Evangelio. Pero el Evangelio no se trataba de abolir la esclavitud, sino de cambiar a las personas. Y como consecuencia, ¿qué venía? El mejor trato hacia los esclavos. Incluso hasta podían ya liberarlos. Un patrón cristiano. Ajá, exactamente. Dice. ¿Y qué les está aconsejando Pablo? ¿Sí?
que obedezcan a sus amos siempre. O sea, que no se aprovechen de su condición de que, él es también mi hermano en Cristo. No, entonces hoy no voy a trabajar, al cabo que es mi hermano en Cristo. No, Pablo le está diciendo, obedézcanlo es en todo. Y no solamente en las cosas agradables, aún en las desagradables. Es que me puso a lavar el baño. Y no, yo ya soy cristiano. Pues aunque seas cristiano, Él es tu patrón, ¿sí? Y tienes que obedecerle, ¿sí? Ahora, la misma limitante, ¿cuál es? La de Hechos 5. Es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, es la misma limitante para todos, ¿sí? Si te están pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, te tienes todo el derecho, aun si te cueste la vida. Digo, ¿cuántos cristianos les puede costar el trabajo por obedecer a Cristo? Si te están proponiendo una tranza y le entras o le entras y te corren, ¿qué dices? Mejor le entro y no pierdo mi chamba. ¿Qué tiene uno que hacer? Obedecer a Dios antes, ¿no? Y Dios te va a compensar. Y ha habido muchos casos de esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pensará un amo, cristiano o no cristiano? Que su esclavo cristiano le echan ganas. Y como dice aquí, no solamente, porque hoy es muy común que, ahí viene el patrón, haz como que estás trabajando. Dice, no solamente cuando te están observando, ¿sí? Aunque no te esté observando el patrón, tú trabaja algo porque sabes para quién lo estás haciendo, para el Señor. Estás adornando la doctrina cristiana. Y el patrón, bueno, además, tu amo celestial, ese sí te está observando todo el tiempo. Si tu amo terrenal no te está observando y por eso no estás trabajando, estás mal. Y dice, porque Dios no hace acepción de personas. No porque seas creyente, creas que Dios va a hacer acepción contigo. Como es creyente, le permito que esté de flojonazo en el trabajo. No, vas a recibir tu recompensa. Así como tú puedes ser, bueno, tu patrón, tu dueño, a lo mejor no te dio ni las gracias, pero dice que aquí Cristo nos está reservando una herencia, ¿sí? Tendremos del Señor la herencia, ¿no? Cantamos hace ratito, ¿sí? Y entonces, ¿qué impacto va a causar si el amo, o hoy en día un empleado cristiano, un trabajador cristiano, le echa todas las ganas, aunque no lo esté viendo su patrón, le echa todas las ganas? Eso va a llamar la atención de su patrón, ¿sí? Miren, leí un caso de uno que estaba ahorrando sus centavos, era un empleado cristiano, y le echaba los kilos a todo. Pero ¿qué pasaba con los demás que no eran cristianos? Los estaba exhibiendo, de que ellos eran bien flojonazos, porque si un hombre puede sacar tanta producción y los otros no los está en cierta manera delatando. Y lógico, a eso no les pareció que trabajara tanto, porque los estaba afectando. Entonces le pusieron un 4 y todo, lo difamaron. Total, le hicieron perder su trabajo, lo corrieron, ¿sí? Pero Dios lo compensó y consiguió un trabajo mejor. Que prestarse al pecado, ¿sí? Porque eso es robarle al patrón. Le estás robando al patrón, porque el patrón te paga por 8 horas de trabajo, y tú realmente además trabajaste 2 horas, le estás robando 6 horas, ¿no? Entonces por eso Pablo aconseja a los esclavos, échenle ganas, aunque su patrón no los esté viendo, échenle ganas, ¿sí? Porque ¿qué impacto va a causar en el patrón? Bueno, si la religión cristiana hace esto por un esclavo, o por un empleado, o un trabajador, pues de eso debe de ser bueno. Digo, a mí me conviene eso, ¿sí? Y van a impactar al patrón. Ahora, si el patrón es cristiano también, como era Filemón, era cristiano, su trato hacia el esclavo va a cambiar también. Ya no lo va a tratar con la punta de pie, lo va a tratar con consideración. Y vamos a ver lo que les dice ya por último a los esclavos. Dice, Pablo hace una transición y le dice a los amos, en el 4:1 ya, y ahí vamos a terminar. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes tienen también un amo en el cielo. Le está hablando a patrones, a amos cristianos. Y el amo cristiano aquí será el patrón, pero él tiene un patrón allá arriba, ¿sí? Así que los amos se tienen que dar cuenta de que los esclavos están bajo su responsabilidad, ¿sí? Y que los amos van a tener que dar cuentas a Dios del trato que les dio. O sea, ni ellos se escapan. Pero ¿cuál es la clave en todo esto entre los esposos, los padres e hijos? Y amos esclavo, someterse al Señor. Someterse al Señor. Si todos obedeciéramos esto, ¿no sería un mundo diferente? Si todos cumpliéramos con esto. Pero tristemente
la gente se dedica a atacar la Biblia, ¿sí? Ya si un amo entendiera esto, ya no iba a tratar ásperamente, dejaría ya las amenazas, ¿sí? Entonces, les tiene que mostrar a sus esclavos la misma consideración que él espera recibir de su amo celestial, ¿sí? Entonces, en resumen de las amonestaciones destinadas a diversos grupos, ¿sí? Fíjense cómo termina, ¿sí? Mencionando a Cristo siempre, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen un amo en el cielo. Todos tenemos un amo en el cielo, un patrón en el cielo. Así que Pablo termina recordando nuevamente a Cristo. Ahí es donde está la clave, ¿sí? Este Jesucristo es el que nos va a capacitar para que podamos cumplir cada quien el respectivo papel en el que nos tocó. Si me tocó ser esposo, me tocó ser esposa, ¿sí? Si me tocó ser padre, si me tocó ser hijo, si me tocó ser empleado o si me tocó ser patrón, ¿sí? Tenemos que someternos al señorío de Cristo. Y cierto o no es cierto, se va a facilitar la tarea. Si todo el mundo nos sometemos al Señor. Pero ¿qué es lo que se opone? La carne, ¿sí? Ahora, Pablo está dándole consejos a creyentes, ¿sí? A los que no son creyentes, ¿ustedes creen que les va a importar esto? Dicen, a mí el que me la hace me la paga, ¿sí? Pero aún a nosotros nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se llama la carne, ¿sí? Que se rebela contra los deseos del Espíritu, ¿sí? Pero el sometimiento a Cristo es lo que nos va a capacitar en el papel que te haya tocado, ¿sí? Para vivir para la gloria de Dios, simplemente. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, pues primeramente reconocemos que sí, dejamos mucho que desear, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Queremos hacer mejor nuestros respectivos papeles, Señor, ¿sí? No permitas que siempre la carne se esté interponiendo al hecho de agradarte a ti, Señor. Tu palabra dice que tú nos puedes capacitar para cambiar nuestras vidas. Todo el que pone su fe en ti, Señor, no solamente cambia a la persona, sino aún los hogares cambian también, la sociedad cambia también, Señor. Es por eso también que pedimos por los que están en autoridad, presidentes, reyes, etcétera, para que ellos doblen su rodilla delante de ti y podamos tener un mundo mejor, Señor. Ayúdanos, Padre, en lo que nos toca a nosotros a ir cambiando, Señor. Poco a poco, que no nos desanimemos, Padre. Y pues todavía, los que ya tenemos hijos adultos, pues ya hubiéramos querido haberlo hecho mejor. Pero pido por los que aún están criando a un hijo, que lo puedan creer como tú enseñas, Padre. Y si somos patrones o somos empleados, que lo hagamos todo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. A que pasen, por favor. Si el Señor no está aquí, en vano se trabaja y al estar frente a ti, compromiso haré de hacer de mi hogar un hogar siempre de fe. Familia será un ejemplo de gran fe y cuando soplen vientos no caerá. Seremos uno en él y el mundo sabrá que somos un hogar de fe. Amarse y respetarse sin importar cuánto costará. Nuestro hogar será un hogar donde gracia abundará, reflejando a Jesús.
Amén, amén, amén. Vamos a hacer una oración por la ofrenda. Invitamos al hermano Armando para que nos hagas favor de orar. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre Todopoderoso, muchas gracias te damos, Señor, por permitirnos reunirnos nuevamente, Señor. Y gracias te damos también por las alabanzas, por la predicación, Señor, por tu palabra. Danos esa oportunidad de corregirnos, Señor, y de aceptar nuestros errores, Señor. En esta mañana también te queremos pedir, Señor, por la ofrenda, pues sabes que son para las necesidades de la iglesia, Señor. Bendícela, Señor, bendice a mis hermanos. Danos un corazón alegre, Señor. Pues es un privilegio para nosotros ofrendar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. El siguiente canto lo van a escuchar, Sublime Gracia. Ustedes deben recordar la historia de este canto. ¿Quién lo escribió? John Newton. John Newton. John Newton. ¿Saben quién era John Newton? ¿A qué se dedicaba? Traficar de esclavos. Traía de África esclavos negros. Y de hecho los ponían ellos eran los que remaban, ¿no? O sea, no tenían que llevaban ángeles, eran los negros, los esclavos. Y el canto se dice que inspiró a John Newton. O sea, él se convirtió, ¿sí? Pero antes de que cómo ya el tejido de ellos cuando iban remando. Y ya pudo haber salido de la melodía. Porque se iban quejando, ¿no? Y dicen que eso inspiró la melodía de este canto. Entonces, siempre dicen que detrás de un bello canto hay una bella historia. Así que les doy el contexto de este canto para que vean después lo que él mismo escribe.
vosotros maridos igualmente vivid sabiamente con ellas, igualmente vivid, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo, y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Vosotros maridos igualmente vivid sabiamente con ellas, igualmente vivid, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo, y como herederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo, para que sus oraciones, para que sus oraciones, para que sus oraciones no tengan estorbo. Pero aunque usted esté separado, puede enseñarle a otro varón a amar a tu esposa. No, y dando ejemplos también, porque tengo comunicación familiar y tengo que dar ejemplos. Vosotros maridos igualmente vivid sabiamente con ellas, igualmente vivid, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo, y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo, para que sus oraciones, para que sus oraciones, para que sus oraciones no tengan estorbo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración de despedida. Veamos nuestro rostro y Padre Santo, a ti te damos las gracias, Señor, porque eres el Rey de Reyes, Señor, Padre Santo, el Señor de Señores, Señor mío. Gracias, Señor Padre bendito, te damos por esta mañana, Padre bendito, que nos has dado para alimentar el Espíritu que nos has dado, Señor Padre Santo. Te pido que podamos orar, Padre bendito, como un hábito, Señor mío, de todas las circunstancias que nos pasa, por los vecinos, Señor Padre bendito, por cualquier persona que veamos en la calle, Padre bendito, que veamos que está mal, que podamos orar en ese momento, Señor Padre bendito. Que nos utilice, Señor mío, para otras personas, Señor mío, que no te tienen, no te conocen, Señor Padre bendito. Sabemos que tú eres el que pones las palabras, Señor mío, y que podamos
tratar a las personas bien, Señor Padre Santo. Gracias, te pido que podamos ir a casa, Señor Padre Santo, que podamos disfrutar a la familia, Señor Padre bendito, y podamos aprovechar este puente que nos dan como para descanso, Señor Padre Santo, y también te pido por la vida del señor Raúl, Señor Padre Santo, que le has permitido cumplir un año más, Padre, que pueda pasársela bien con su familia que lo ama, Señor Padre Santo, y que podamos ir al hogar con bien. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos, hermano.